Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia. En esta ocasión nos vamos a regalar hablando de uno de los libros, también en su versión cinematográfica más conocidos, que es El Señor de los Anillos, y lo vamos a hacer en compañía de Gonzalo Rodríguez García, a quien los espectadores de Big One ya conocen porque es tertuliano habitual en el programa de Jano, pero que hoy viene con su traje de historiador. En realidad nunca se quita su traje de historiador. Cuando está en la tertulia de Jano, hace muy buen uso de esa historia. Gonzalo es doctor en historia, por tanto es alguien que pasó por la academia, elaboró una tesis, una sesuda tesis, pero sobre todo es alguien que ha decidido que la historia no es que haya que aproximarla al público, es que hay que vivirla en directo. De ahí que se atrevió a montar una empresa con su colega Daniel, Paseos Toledo Mágico. Vamos a dejar una referencia a esta empresa en el primer comentario del programa de hoy para que podáis contactar con ellos, porque como digo, la ventaja que tiene uno cuando va en compañía de Gonzalo y de Daniel es que le hacen vivir la historia allá donde se produjo y de una forma realmente auténtica. Pero hoy no vamos a hablar de esta forma que tienen de divulgar la historia, hoy vamos a hablar del Señor de los Anillos, como decía antes. Y vamos a hacerlo con Gonzalo porque Gonzalo es un apasionado, yo también lo soy, del Señor de los Anillos, y los dos tenemos la misma idea, y es que más allá del valor como relato literario, como libro, digamos, de entretenimiento, El Señor de los Anillos tiene toda una composición histórica, política, espiritual prácticamente, en donde Tolkien no quiere hacer exclusivamente un libro de batallas o un libro de magia, sino que desarrolla toda una filosofía de vida interesantísima que va a tratar de transmitir a través de sus personajes. Bienvenido, Gonzalo, a Pedazos de Historia. Bueno, pues encantado de estar aquí en Pedazos de Historia. La verdad es que me encanta también la sección, la sigo, y para mí es un honor poder estar aquí además hablando de Tolkien, así que yo encantado. Bueno, la pregunta inicial parece obligada. ¿De dónde nace tu atracción por Tolkien? Bueno, en mi caso personal, yo desde siempre, bueno, pues resoné con lo que serían las imágenes, las ideas fuerza, que casi intuitivamente desde niño me llegaban a través de la obra de Tolkien. Primero en la literatura, después en las películas, después otra vez en la literatura, ¿no? Es un viaje de los libros a las películas, de las películas de nuevo a los libros. Y en este caso se fue armonizando mi despertar y formación en el ámbito de la cosmovisión tradicional con el despertar a esa misma cosmovisión tradicional en esas imágenes e ideas fuerza que maneja Tolkien en su obra El Silmarillion, El Hobbit, El Señor de los Anillos. Es como si se hubiera producido una especie de fusión nuclear entre lo que era mi despertar al estudio y formación de mi personalidad en la cosmovisión tradicional, con mi capacidad de descubrir que lo que subyace a la obra de Tolkien es precisamente esa cosmovisión tradicional, lo que a mí me gusta llamar tradicionalismo tolkieniano, que los que me conozcan, bueno, pues a lo mejor lo han podido seguir en el libro El Poder del Mito, que escribí, donde hablaba de hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey, que si quieres después hablamos de ello. Pero efectivamente, en el momento en que se produjo ese maridaje o fusión, ¿no?, entre la cosmovisión tradicional y el argumento de fondo de Tolkien, cuando descubres que Tolkien no es entretenimiento, ni mera fantasía caprichosa, no es mera subjetividad de un autor liberando su fantasía en torno a batallas y héroes, sino que hay mucho más de fondo, siempre. En la obra literaria, si verdaderamente es literatura, hay mucho más de fondo. Bien, pues lo que emerge es esa perla de la cosmovisión tradicional a la que yo me adhiero unilateralmente y sin fisuras, y que para mí, bueno, pues en Tolkien es palmaria y maravillosamente tratada, planteada y poéticamente desarrollada. Pero para que nuestros espectadores nos entiendan, defínenos esa tradición y a partir de ahí cuéntanos cómo la desarrolla Tolkien. Vamos a ver, lo que ocurre aquí es que en Tolkien, y voy a responderte a la pregunta, pero haciendo como una especie de circunloquio. Lo que ocurre en Tolkien es que yo creo que se manifiestan las ideas que Aristóteles había planteado sobre la poesía. Aristóteles tiene un fragmento interesantísimo donde dice que la función del historiador es clave para conocer los acontecimientos y conocer la historia de la polis, pero que para estar en conexión con la realidad, para redescubrir la realidad, más allá del mero acontecer mundano, del paso a paso de los días, se necesita de la labor del poeta. Que el poeta es el que realmente redescubre la realidad.
De tal modo que la mirada, por decirlo así, puramente naturalista, lo que llamaríamos el realismo naturalista en literatura, es vivir en una realidad capada, tapada, limitada, que es el poeta el que a través de ese pensamiento mítico te permite redescubrir la realidad. Y entonces participas con hondura de las verdades de la vida a través de la enseñanza del poeta. Bien, pues yo entiendo que esta sensibilidad poética que te permite participar con hondura de la realidad, pues la redescubres en asombro y en maravilla, es lo que está en el núcleo fundamental de la cosmovisión tradicional y en el núcleo fundamental del tradicionalismo tolkieniano, de la obra de Tolkien. El asombro, la maravilla y, si se me permite hablar así, la cruzada. La vida con argumento, con cruzada, con viaje, con transformación del sujeto conforme a la confrontación de algo que ya no es una resistencia a su supervivencia material, sino que es una resistencia que pretende subvertir o laminar esas verdades que la poesía ha enseñado al protagonista del relato. Las verdades de la vida, del pensamiento mítico, son aquellas que acaban llamando al héroe, al sabio y al poeta a la cruzada. Entonces, todas estas ideas, que no sé si estoy resultando un poco abstracto, que están en el centro nuclear de la cosmovisión tradicional, acaban estando en el centro nuclear de la obra de Tolkien. Claro, a partir de aquí se podría decir que puedes releer a Tolkien con otros ojos. Ya no es un mero escenario de entretenimiento, sino que es un escenario de imágenes de profunda resonancia arquetípica que te indican claves de la vida. Como hemos dicho al empezar a hablar ahora, el historiador te cuenta lo que pasó. El poeta te redescubre la realidad. Bien, pues en ese hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por restaurar el reino perdido, hay que luchar por el retorno del rey, se dan esas claves de la vida. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues insisto, leer a Tolkien es algo más que mero entretenimiento, es en realidad, si conectas con ese corazón poético de su obra, romper con el nihilismo moderno, romper con el realismo naturalista, que para Aristóteles sería una manera capada, limitada de ver el mundo. En lugar de estar tapado, de repente lo ves. Tiene incluso un texto, Tolkien, sobre los cuentos de hadas, que subraya este tema del asombro y la maravilla. Lo subraya también Chesterton cuando dice que el hombre maravillado y agradecido es el hombre tradicional. Entonces, esa idea del asombro, ¿no? Que Tolkien, por ejemplo, dice, un árbol. Caminaba entre árboles y no me había dado cuenta de, ostras, qué maravilla, qué asombro. Y a partir de aquí ya esa idea de cruzada, aquello que conspira contra la verdad que a mí me ha asombrado, es el enemigo a batir. Bien, pues todo esto, que hace parte de la cosmovisión tradicional, está como tramoya de fondo de todo el relato del Señor de los Anillos, en general de todo lo que es la Tierra Media de Tolkien. Pero con esto no sé si me ha explicado, pero madre mía. Pero para tratar de aterrizarlo, estás diciendo Gandalf tiene que salvar a los hobbits. Eso significa que algunos seremos hobbits y otros serán Gandalf. Exacto. En el pensamiento tradicional, el igualitarismo, el democratismo no existe. Cada ser humano tiene su propia ecuación y resuena con dicha ecuación conforme a una tarea y una encomienda. Aquí yo lo que subrayo en mi libro, en El poder del mito, es que Gandalf tiene misión y tarea. Es enviado desde Valinor a ser la némesis, el enemigo de Sauron. Y es enviado junto a varios, entre comillas, magos más. El propio Saruman, el propio Radagast. Bien, yo subrayo que Saruman se corrompe. Cae en una suerte de cinismo. Recordar cómo se corrompe Saruman, ¿verdad? Cuando dice, no se puede ganar. No se puede ganar. La Tierra Media no es Valinor. Aquí el mundo es de otra manera. Entonces, el cinismo corrompe a Saruman. Su propia voluntad de poder le hace olvidar cuál es su cruzada y su misión. Radagast se despista. Radagast se enamora de la belleza del mundo. Cuando no basta con enamorarse de la belleza del mundo, sino que habrá que pelear por ella. Y Gandalf, que antes de ser enviado a la Tierra Media, confiesa a los dioses de Valinor que él tiene miedo. Dice, yo no soy capaz. Entonces los dioses le dicen, con más razón tienes que ir tú. Ese temor se convertirá en tu palanca de fuerza porque te hará más prudente, más atento y más consciente. Y ni te dejarás corromper, como le va a pasar al final a Saruman, ni te despistarás,
como le pasa a Radagast. Entonces yo afirmo que desde la cosmovisión tradicional hay que tener esa mirada atenta, consciente, presente, dedicada e irreductible de Gandalf. Pero eso significa que, como te decía antes, habrá quien sea Gandalf y habrá quien sea Hobbit. Pero es que el papel del Hobbit es clave. Lo subrayo también yo. Digo, ostras, hay que ser como Gandalf. Pero quien derrota, esto es interesante, para mí es un aporte literario de Tolkien, quien derrota a Sauron, al final no es Gandalf ni Aragorn. Fíjate que Gandalf y Aragorn son fáciles de localizar en los arquetipos tradicionales europeos, en la cosmovisión tradicional, en la poesía tradicional, el mago Merlín y el rey Arturo, ¿verdad? El portador de la sabiduría, el guardián de la tradición, Gandalf, y el rey legítimo que restaura el orden, Aragorn. Estos son arquetipos universales. Bien, quien derrota al final a Sauron son los hobbits. Y esto para mí es clave. Cuando digo que hay que salvar a los hobbits, subrayo que el hobbit es la sencillez, la cordura, la humildad, la amistad y el espíritu de comunidad. Lo que derrota a Sauron es la cordura que reside en las cosas sencillas y pequeñas de la vida, llenas sin embargo de riqueza espiritual y de comunidad y de encuentro. Es el cariño y apego que se tienen Frodo y Sam los que les permite superar la prueba más dura de toda la Tierra Media, que es llegar a la grieta del destino y arrojar el anillo. Entonces, para mí es fundamental tener en cuenta que si quieres derrotar a la civilización del nihilismo o si quieres vencer al nihilismo dentro de ti, conviene estar conectado con la faceta hobbit de la existencia. Fijémonos cómo Sauron planea la corrupción del mundo, construyendo distintos anillos que obedecen todos al anillo único. Y entrega anillos a los elfos, a los hombres, a los enanos. No entrega nada a los hobbits. Sauron prescinde de los hobbits. Su arrogancia luciferina le hace pensar que esas humildes criaturas que viven en las colinas y que simplemente quieren ser con su vida pequeña, felices, quererse unos a otros y disfrutar de la comida y el desayuno, pues no pintan nada en la guerra mundial de la Tierra Media. Y sin embargo sí que pintan. Son los únicos que precisamente por esa sencillez y cordura natural pueden portar el anillo y arrojarlo a la grita del destino. Tenemos que pensar que el anillo es una especie, también me encanta, me gustaría escribir sobre ello, he hablado mucho de ello en internet ya, en podcast y demás. El anillo es algo que engorda el ego, sobredimensiona el apego, afecto e idea que tienes de ti. Entonces recordar que Sam se pone el anillo en un momento de la novela, llega a llevarlo y Sam se plantea y dice, joder, algún día seré Sam el héroe, Sam el famoso, yo conseguí derrotar a Sauron. Pero tiene tanta cordura, tanta conciencia de sí que dice, ¿pero dónde vas? Si yo lo que quiero es ser un humilde jardinero y casarme con Rosita. ¿Para qué necesito yo todas estas tonterías que mi mente está elucubrando? Entonces el anillo, hombre, no lo lleva mucho tiempo. Supongo que si lo llevas mucho tiempo te termina por corromper. A Frodo el pobre le corrompe. Pero ojo, esa idea de poner pie en pared frente a la sobredimensión del ego que provoca el anillo es algo que va de suyo en esos pequeños hobbits de la comarca. En este sentido, cuando yo digo hay que ser como Gandalf, es, ojo, la vida tiene misión, tarea, encomienda y cruzada. No estás aquí por casualidad. Y la misión, la tarea y la cruzada se cumplen con atención, con consciencia y sin perder el paso. Ahora, recuerda que esta misión no va a ser posible llevarse a cabo si no recuerdas que hay una dimensión hobbit de la existencia, que hay que mantener una sencillez y cordura y humildad propia de los hobbits si no quieres ser vencido. Y aquí habría que decir, y ya si me permites me alargo más, que me parece que me estoy alargando aquí, es que es un tema que me enrolla mucho, la verdad, que yo siempre digo que al final quien destruye a Sauron no solo son los hobbits, sino que es una cosa muy terrible y que yo creo que da para hablar mucho, que es lo que llamo la enfermedad del anillo. La enfermedad del anillo está simbólicamente recogida en el personaje de Gollum. Uh-huh. Gollum ha desaparecido, ya no es quien era. Fue un hobbit que vivía a las afueras, que ya estaba distanciado de su raíz, estaba distanciado de su origen, esto es importante. Quien rompe con su raíz, quien rompe con su origen se debilita en su saber quién es y en ser quien está llamado a ser. Bien, Sméagol ya estaba distanciado, pero el anillo le corrompe. Y la corrupción del anillo le acaba hasta desdoblando la personalidad y le convierte en esa criatura monstruosa que es Gollum. Entonces, el anillo de algún modo golumiza a las personas. Boromir,
Galadriel, quien fuera, en posesión del anillo hubiera sufrido un proceso paulatino de golumización. Hubiera sido sustituido en su yo central por ese yo periférico, psíquico, egoico, que lo hubiera aniquilado, sustituido y llevado a la perdición. Bien, pues fijémonos que es la enfermedad del anillo la que paradójicamente destruye a Sauron. Porque Frodo al final fracasa, frente a la grieta del destino no arroja el anillo, pero Gollum, que está enfermo, se arroja sobre Frodo, de un bocado le arranca el anillo, se pone a saltar de alegría y en sus saltos se despista, se resbala y se cae. Y en ese detalle providencial, Sauron es derrotado. Claro, este detalle providencial también es importante. Como hombre de la tradición, Tolkien considera que Dios nos aparta. Dice el Evangelio, no se caen las hojas de los árboles sin que Dios esté mirando. Providencialmente, la enfermedad del anillo destruye a Sauron. En el resbalón de la criatura Gollum, despreciada por todos. Al final es la que provoca la caída de Sauron. Y aquí también decir que hay que recordar que Frodo llega a preguntar a Gandalf que por qué no matamos a Gollum. Y entonces Gandalf, que es el portador de la sabiduría, es el guardián de la tradición. Fijemos, tenemos el sabio, Gandalf, el héroe, Aragorn, y la sencillez, la cordura, ¿no? La gente sencilla, los hobbits. Bien, pues Gandalf le responde y le dice, por lo que sea, esa criatura despreciable hace parte de esta guerra complicada del anillo único. Por lo que sea. Así que no le mates, no quites una vida sin saber qué papel puede tener. No vaya a ser que los destinos conduzcan las cosas de una manera que nos pueda sorprender. Y finalmente es lo que ocurre. Lo que propicia la caída de Sauron al final es la enfermedad del anillo que se ha cebado y aniquilado a Sméagol, hasta el punto de convertirlo en la criatura asquerosa Gollum. Pero es curioso porque de partida pudiéramos pensar, cuando has empezado a hablar, que ibas a defender a Gandalf como la forma más aceptable o más atractiva de vida, y sin embargo estás abogando por esos hobbits. Pero es más, ha habido un momento que has dicho, bueno, cuando derrotaron a Saruman, no a Sauron. Claro, a Saruman también le derrota a los hobbits, porque son los hobbits los que hacen que los Ents se pongan en marcha. Exacto, vamos a ver. Y los Ents, pero espera un momento, y los Ents los reciben precisamente por esa sencillez con la que los hobbits acuden a ellos. Pero voy más lejos, que estaba recordando cómo Gollum es el que al final cae con el anillo. Cae porque actúa como un hobbit. Sí, se pone a celebrarlo como un hobbit. Bueno, a ver, yo en mis ideas, en este libro El poder del mito, pero en general en los podcasts que he trabajado y las conferencias que doy sobre Tolkien, siempre subrayo que, lo he dicho antes, el acierto literario en la trama del Señor de los Anillos es depositar en los hobbits el verdadero antagonista de Sauron. La Tierra Media debe ser restaurada por el rey legítimo, portador del arete, de la virtus heroica, Aragorn. Es el rey legítimo. El orden debe ser restaurada, el Dharma debe ser restaurado. Quien va a ser el mentor de Aragorn es el guardián de la tradición, el que le recuerda el argumento de la Tierra Media, que es Gandalf, el druida, el rey Arturo, ¿verdad? Merlín y Arturo, el héroe y el sabio. En nuestra propia existencia tenemos que saber trabajar esa dimensión del guardián de la tradición, del héroe restaurador, pero ojo, Tolkien nos está diciendo, no bastará con el guardián de la tradición que mediante el lenguaje del mito, como nos decía Aristóteles, te redescubre el argumento de la vida. Y no bastará la arete heroica, la virtus heroica de Aragorn. No bastará el portador de la ética y espiritualidad heroica. Para derrotar a Sauron y las fuerzas del mal, para derrotar ese nihilismo que corroe la posmodernidad, necesitarás de la cordura, sencillez y calor humano de los hobbits. Son tres facetas. Bien, aquí el acierto literario, a mi humilde entender, es básicamente el Hobbit. Porque creo que es una de las primeras novelas de aventura épica y buenos y malos, en las que quien realmente puede poner contra la pared y resolver el tablero, la ecuación, es ese sencillo Hobbit. Merry, Pippin, Sam y Frodo. Entonces, insisto, salvar a los hobbits significa tener presente que si Sauron llega a corromper a los hobbits, ni la sabiduría de Gandalf ni el heroísmo de Aragorn hubieran sido suficientes. Hay que salvaguardar la cordura que reside en la sencillez y la sencillez de las cosas que conduce a la cordura. Porque lo que más te defiende de la enfermedad del anillo es esa cordura, la que precisamente a día de hoy menos está presente, ¿verdad? Cuando a veces salen estadísticas que dicen que la salud mental está desarbolada a día de hoy, el número de suicidios, depresión, insomnio,
Digo, bueno, es que es la enfermedad del anillo. Cuando te falta conexión con la sencillez que lleva la cordura y la cordura que conduce a la sencillez, la gente enloquece, como toda persona afectada por el anillo, que tiene ibris. Recordemos la tradición clásica, la arete es la vía que conduce a los dioses. La ibris o desmesura, la que te aleja del camino de los dioses. Y dice en la tradición clásica, los dioses se burlan de los que le desprecian, conduciéndoles a la locura. Bien, yo entiendo que, como tradicionalista que soy, la civilización posmoderna pues tendrá un gran desarrollo económico, técnico y científico, pero a nivel espiritual está en bancarrota. Y la falta de salud mental, evidentemente, está ahí casi de manera palmaria. ¿Qué esperabais? Es la civilización de Sauron, es la civilización enferma del anillo. ¿Qué esperabais? ¿Que la gente estuviera bien de la cabeza? No, e irá peor. Mientras no aparezca el guardián de la tradición, el héroe y los hobbits. Claro, estaba pensando mientras te escuchaba, y eso explica por qué Tolkien se preocupa por enfatizar la figura del hobbit escribiendo precisamente el hobbit, la parte de la historia inicial de Bilbo. Bueno, lo que ocurre aquí es que en lo que es el despliegue de la obra de Tolkien es interesante porque él empieza primero escribiendo el Silmarillion, que son casi apuntes. El Silmarillion para mí es la obra magna de Tolkien, la más importante. Si hemos dicho que Tolkien responde a la cosmovisión tradicional, si hemos dicho que la cosmovisión tradicional es la que te conecta de verdad con la realidad, porque apela a la dimensión espiritual de la existencia humana, donde eso queda de manera más palmaria recogido, y precisamente con el lenguaje propio de la tradición, que es el lenguaje poético, del pensamiento mítico, eso en el Silmarillion. Ahora, esos son apuntes casi de juventud, que nunca dejó de engordar y reescribir. Pero luego le empezó el Hobbit, como una pequeña historia que en principio era para sus hijos, y en la que él quiso contar con mucha ternura todas las posibilidades de sabiduría que derivaban de la propia experiencia de vivir, de salir al mundo, mezclarte con la vida, ir a la montaña solitaria y vencer al dragón, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el viaje de Bilbo en el Hobbit es una historia profundísima, de hondas resonancias espirituales. El Bilbo que vuelve no es el mismo que se fue. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que cuando a él le dicen los editores, oye, esto del Hobbit ha sido un éxito, continúa la historia, él se plantea continuar la historia de Bilbo a partir de ese anillo que se encuentra. A partir de la tradición europea que hablaba de anillos que te volvían invisible, o anillos que te permitían leerle el pensamiento de los demás. Eso está incluso en los diálogos de Platón. Bien, pues él coge esa tradición europea porque hay que recordar que Tolkien no solo es tradicionalista en su sensibilidad poética y literaria, sino en su formación. Es un experto en la tradición escandinava, en los mitos de Bugulf, es anglosajón, es un mito escandinavo anglosajón, el guerrero Bugulf, ¿verdad? Es experto en todo lo que sería el ámbito de la fachada atlántica, escandinava, europea, en torno a antiguos mitos y leyendas. Bien, esa formación tradicionalista le permite, a la hora de afrontar El Señor de los Anillos, decir, ostras, el anillo, el simbolismo del anillo, el anillo que vuelve invisible. Y a partir de aquí él empieza entonces sí a elaborar una historia que ya desborda los márgenes del Hobbit. Ya no es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Ahora es una guerra mundial. Es curioso que estés recordando cómo el Hobbit nace como ese relato para sus hijos, que es un tipo de literatura que tendemos a infravalorar. Bueno, es cosa para niños, pero claro, como tú estás diciendo, lo que les está transmitiendo a sus hijos es: escuchadme porque tengo una experiencia que compartiros y lo voy a hacer de la forma más asimilable para vosotros. Vamos a ver, el mundo moderno, que yo le desprecio profundamente, no en cuanto a sus desarrollos materiales y técnicos, pero en cuanto a su pozo espiritual, pues claro, es una basura. Intelectualmente es una verdadera basura. Desprecia los cuentos de hadas, desprecia la literatura infantil. Cree que si no se desarrolla en el ámbito del realismo naturalista no se está contando nada, cuando es al revés. El realismo naturalista es el que no cuenta nunca nada. Bueno, yo ahí discreparía contigo. Podemos discrepar, pero la razón está de mi lado. Porque la obra literaria más exitosa de los últimos 20 años es Harry Potter. Bueno, Harry Potter, vale, correcto. Harry Potter. Perdona que te diga que yo considero que Harry Potter no se mueve en las coordenadas del Señor de los Anillos. No. No es pensamiento mítico. No. Mira, una cosa es usar la imaginación y la fantasía y otra cosa es moverte en las coordenadas del pensamiento mítico. Lo hagas consciente o inconscientemente. Mira, tengo aquí anotado que sin voluntad de verdad, sin anhelo consciente o inconsciente de verdad, bien y belleza,
la fantasía como pensamiento mítico desaparece. Surgirán otras formas de fantasía. Pero mientras no haya voluntad de bien, verdad y belleza, que diría Platón, la fantasía deja de articularse como pensamiento mítico. Y la idea que tiene el pensamiento mítico y la cosmovisión tradicional de que toda la realidad que te rodea es contingente y desaparecerá, pero que hay una realidad que lo sostiene todo y que permite que todo lo que desaparece vuelva, eso que está en el core del pensamiento tradicional se redescubre a través del pensamiento mítico. Y entonces eres capaz de distinguir lo real primero de lo real emanado de la fuente primera. Y cuando eres capaz de distinguir lo real primero de lo emanado de la fuente primera, vives una comprensión espiritual de la realidad emanada. Y la comprensión espiritual de la realidad emanada te acerca al bien, la verdad y la belleza, al asombro, la maravilla y el agradecimiento, que decía Chesterton, y a la ética heroica, a salir al mundo a cazar dragones, como dice también la poesía de Chesterton. Entonces, claro, con este planteamiento, entiende que para mí Harry Potter es fantasía, pero no responde a las coordenadas del pensamiento mítico y por ende no responde a las coordenadas del mundo de la tradición, a las que sí responde, y a mi entender, deliberadamente, Tolkien. Bueno, yo te he traído Harry Potter para decirte que sí que hay una literatura, digamos, no realista enfocada, pero de todas maneras otro día nos podemos sentar a debatir sobre Harry Potter. Correcto. Ahí seguro que tenemos mucho que sacar. Pero volvamos a esa crítica que tenías al mundo contemporáneo. Sí, bueno, yo lo que estaba señalando, que se me va un poco por las ramas, es que efectivamente el mundo contemporáneo pretende una visión capada, limitada de la realidad, en la cual al final lo que prima es la mera identificación, podríamos decir, con los temores y apegos de la vida cotidiana. Bien, pues de nuevo aquí apelando a Aristóteles e incluso a uno de mis poetas favoritos, a Yeats, que de otra manera lo dice con otras palabras, habitar el mundo en estado de presencia, habitar la vida en estado de conciencia, la sabiduría, el heroísmo y la poesía son las palancas para vivir en estado de presencia y de conciencia y liberar y sanar del apego y el temor. El hombre moderno, si a mí me parece un basurilla, es porque vive instalado en el temor y el apego. Mientras que la enseñanza de la tradición, en la arete clásica, pero en el sadhana hindú, en el propio culto al héroe de los cantares de gesta, es vivir liberado de temor y de apego. Y vivir en estado de presencia y de consciencia. Y alguien puede decir, ¿qué significa todo eso? ¿De qué está hablando este tío raro de la perilla? Bueno, pues estoy hablando de que lo primero que tiene el ser humano frente a sí, la primera experiencia de frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. ¿Frente a qué cosa está presente? Pues hay que recordar que a la mínima que te des cuenta estás frente a la vejez, la enfermedad y la muerte. La contingencia de todo. De todo. Tienes un amigo que te dice, oye, estoy preocupado porque tengo un familiar que está muy malito y va a fallecer. Y digo, joder, pues es una lástima, lo sentimos mucho, pero lo único que te diferencia de tu familiar que va a fallecer es que él ya lo sabe. Pero tú también vas a fallecer. Y a lo mejor pasa mañana. La contingencia radical de todo. Uh-huh. El apego y el temor no es realista. No es realista. Sin embargo, el asombro, la maravilla y la gratitud sí es realista. En este mundo contingente parecería que hay luz perenne, esa Sofía perennis, ¿no?, de la que nos habla la cosmovisión tradicional. Bien, pues es ahí donde yo digo, maldita sea, en la obra de Tolkien hay puertas que nos sacan de esa mirada nihilista, incapaz de afrontar la contingencia. Y nos acerca esa mirada perenne que nos permite contemplar la contingencia y estar tanto en presencia de ánimo frente a la vejez, la enfermedad y la muerte, como en estado de asombro, maravilla, agradecimiento frente a la vida. Por eso insisto que el hombre moderno vive a medias, que el realismo materialista no es ni realismo ni cosa parecida, que no hay manera más realista que estar en el mundo que hacerlo conforme a la cosmovisión espiritual del mundo tradicional. Y esa cosmovisión espiritual del mundo tradicional es el eje vertebrador de la obra de Tolkien. Casi dicho por él literalmente, en su conferencia sobre los cuentos de hadas, en las cartas que escribe comentando el Silmarillion.
Entonces, a partir de aquí, yo invito a aquellos que sientan desapego y desafección frente a la civilización posmoderna porque les parece estrecha de mente, de vidas y de intenciones, que se sanen, que se liberen, que tomen el bálsamo no de las ideologías, sino de la cosmovisión tradicional. Y en este caso a través de esa obra magna del tradicionalismo tolkieniano, que yo diría que en su obra suprema sería el Silmarillion, y luego tendríamos, bueno, pues sí, el Hobbit, el Señor de los Anillos, o esa conferencia maravillosa sobre los cuentos de hadas. Pues creo que es una muy buena conclusión a esta rapidísima presentación que nos has hecho de esta nueva lectura del Señor de los Anillos y de la obra de Tolkien en general. Es cierto que posiblemente tienes que enamorarte mucho, primero con el Hobbit y luego con el Señor de los Anillos, para querer entrarle al Silmarillion, la historia de esta que comienza con Eru llamado Ilúvatar. ¡Qué maravilla! El Dios Supremo. Exacto. Entonces, para Brahman, parece, de la India. Pero hay que tener ya una auténtica pasión por Tolkien para entrar al Silmarillion. Yo digo que en el Silmarillion, en la música de los Ainur y en el Valekenta, cuando él cuenta la creación, cuenta de una... o sea, es como si se hubiera reinstalado, religado al pensamiento mítico primordial, de la realidad suprema, que es fuente de la que emana de todo emana conforme a un dharma, que sin embargo eres libre de transgredir. La transgresión genera unas consecuencias y a partir de ahí se despliega la historia, como una especie de historia secular del dharma y el adharma, la negación del orden y del orden. Entonces, daría la impresión de que ahí escribió en estado, y me gusta decir que el Silmarillion está escrito inspirado. Normalmente en teología se dice el texto revelado, el texto inspirado. Pues yo no digo que sea revelado, no voy a decir eso, pero es un texto inspirado. El Espíritu Santo no se aparta, sopla en todos y en todas partes. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo sopló ahí en Tolkien con el Silmarillion. Pues muy bien, Gonzalo, espero que puedas regresar a Pedazos de Historia, seguro que tendremos mucho que compartir. Y espero que nuestros espectadores hayan quedado cautivados por esta otra forma de leer El Señor de los Anillos. De leerlo, porque sí que es necesario volver al texto, no solamente El Señor de los Anillos, a toda la obra de Tolkien en general. Y en ese sentido, yo voy a lanzar, aprovechando que tengo la última palabra, un elemento provocativo a Gonzalo, a quien no voy a dejar responder, no voy a dejar que la cámara le vuelva a enfocar, porque hay un personaje del Señor de los Anillos que no aparece en las películas y que para mí siempre ha sido fascinante, y voy a dejar esa pregunta de por qué no aparece en las películas, y no le voy a, y ya digo, no voy a dejar que Gonzalo me lo cuente, porque así le puedo invitar para que otro día me lo cuente, y que confieso que si a mí me dijeran, ¿tú quién quisieras ser del Señor de los Anillos? Yo diría, yo quiero ser Tom Bombadil. Así que gracias por esta nueva edición de Pedazos de Historia.